Yo tenía un proceso de alimentación complicado, ¿no? Porque vuelvo y le repito, yo en mi barrio, en mi entorno, era un entorno pesado en el cual yo prácticamente no comía por estar en la calle o estar jugando al fútbol o estar ahí jodiendo con mis amigos. Y la primera vez que yo me peso, en teoría como tal, me peso a los 13 años que voy a la selección de Antioquia. Tenía 13 años y pesaba como 36. Estaba desnutrido, me decía el preparador físico Lara, me decía, estás desnutrido, hermano, no comes o qué. Y yo no, yo soy de contextura delgada, le decía yo. pero realmente sí estaba desnutrido, y de ahí me empecé a preocupar un poquito pues, por la alimentación. Igual el Eladio también me ayudó bastante en esa parte. Hola amigos del anecdotario de Gol Caracol, hoy con una figura, jugador actual de Nacional, Marlos Moreno. Jugó aquí en el país, fue selección Colombia, estuvo en el fútbol de España, lo compró el Manchester City, estuvo en el fútbol de Bélgica, estuvo en Flamengo de Brasil, uno de los grandes, estuvo en México. Creo que eso ha sido de su carrera, ¿no? Sí, más o menos. Francia también estuve. Bueno, Marlos, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo va? No, súper bien, gracias a Dios, tranquilo, viendo este aprendizaje aquí con Atlético Nacional, contento de estar aquí contigo. Y nada, esperamos que todos disfruten de esta buena entrevista. Bueno, Marlos, por el principio, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué el balón? ¿Cuál fue el imán que lo atrajo a usted para seguir un balón, lo que ha sido su vida próxima a cumplir 29 años? Pues realmente desde niño siempre en el barrio me ha gustado el fútbol por temas de que en el barrio siempre habían canchas de barro y era lo más factible de hacer en ese entonces. Y poco a poco, a pasar el tiempo, me fui enamorando del fútbol. Creo que en el barrio los barrios siempre se caracterizan por tener, yo qué sé, buenos jugadores y sacar buenos jugadores de distintos barrios. Y yo creo que el amor hacia el fútbol fue más que todo por esa, digamos, esa dimensión que había en ese instante, que solamente era lo más factible de hacer en ese instante. Era un buen camino pues, para coger, para divertirse, para recrearse. Exactamente. Y quizá también para sacar un poco los flagelos sociales que se vivían antes, que se viven hoy. Exactamente, un entorno pesado, complicado. Yo creo que el fútbol pues, da muchas emociones, alegrías, tristezas, y yo creo que en medio de tantas dificultades podía demostrar en medio del fútbol esa expresión. ¿Todo pasó muy rápido en su vida? Sí, realmente sí. Yo tan solo con 18, 19 años viví muchas cosas emocionales que hoy en día le agradezco a Dios por permitirme esas experiencias que tuve. Realmente, yo qué sé, la Copa América en Manchester City, la Libertadores, todo eso pasó en una dimensión volando, se lo acaba de decir, súper rápido, pero fueron buenas experiencias, realmente muy alegre y muy contento de vivir lo que viví. El barrio Manrique, a pie limpio, en cancha de arenilla. ¿Cómo era jugar así? ¿Cómo era entrar a disputar un balón, pegar esos piques que usted pega, que me imagino que son desde niño? ¿Cómo era ese momento de niño, de sus primeros encuentros con el balón? No, realmente yo estaba en una escuelita que se llamaba, porque creo que ya no está, la de en paz descanse don Jaime, que se murió hace 2, 3 años. Hace poco se murió la esposa de él, doña Luz, hace 3, 4 meses más, yo creo que fue. Y la escuelita se llamaba Versalles 1. Realmente nosotros entrenamos en una canchita muy pequeña que se llamaba San Blas. San Blas, me recuerdo perfectamente. Entrenamos ahí. Realmente entrenamos por entrenar, hacíamos fútbol entre nosotros mismos. A veces habían unos torneos muy básicos que eran como el barrio con las comunas. Haga cuenta, yo qué sé, el Inder, se podría decir. Interbarrios. Exactamente, ahí hacían varios torneos. Realmente yo no iba a los entrenamientos, yo solamente participaba en los partidos, y pues bueno, de ahí surgió, digamos, ese aprendizaje, esas ganas de salir adelante, ese fútbol, todo. ¿Por qué no iba a los partidos? A los entrenamientos, perdón. A los entrenamientos porque yo veía que era muy físico. O sea, las partes que hacían realmente el entrenador, que es, como te dije, don Jaime, en paz descanse, le metía mucho la parte física. Hacíamos corra, haga sentadillas por toda la cancha, en cuclillas, una barbaridad. Y a mí realmente no me gustaba. Yo decía, no, don Jaime, yo voy a ir a entrenar. Me llamaba incluso a la casa y yo le decía, sí, voy a ir a entrenar, pero nunca iba. Solamente iba a la casa, le preguntaba a qué hora era el partido y iba y jugaba. ¿Y le rendía?
sin entrenar. Sí, porque yo jugaba todo el día en la calle, en el colegio, en todos lados, era muy gomoso, se puede decir. ¿Y de qué flagelo lo alejó el fútbol? Ese camino que usted empezó, que eligió, que además le ayudó su talento natural que Dios le puso. ¿De qué lo alejó el fútbol? De muchas cosas negativas, realmente para nadie es un secreto que Manrique en ese entonces era un barrio muy complicado, tenía muchas dificultades cuanto a las bandas que obviamente pues ya como más o menos todos conocemos. Obviamente vivo muy agradecido con Dios, incluso con Leonel, con Eladio, que fueron los que me dieron la oportunidad de salir de ese entorno y gracias a Dios se dio la oportunidad de construir ese proyecto de Buena Fútbol. Bueno, después de esa niñez, de las canchas en arenilla, de no ir a entrenar porque el profe le metía mucho físico a eso, ¿cómo empieza a acercarse usted a Nacional o al fútbol más competitivo, más serio, en categorías prejuveniles? Porque usted cuando llega a Nacional llega Sí, muy joven. ¿Cómo sí. llega a Nacional? ¿Cómo se hace No, paso? yo de Versalles 1 tenía 11 años, a los 12 años juego con la escuelita de Leonel Álvarez, que se llamaba en ese entonces la Ponifútbol, que se llamaba Francea Cuarta Etapa. Ahí estoy en la casa del señor Eladio, comparto con él, con su familia, tuvimos muy buena relación. Después a los 13 años, después de la Punifútbol, hice un buen torneo de Punifútbol, me llaman para la selección Antioquia, que en ese entonces no sabía que era la selección Antioquia. Usted no sabía. Exactamente, yo no sabía que era la selección Antioquia y realmente desde ahí, desde que se da esa dimensión de ir a la selección Antioquia, de viajar a Bogotá, Manizales, jugar con los otros departamentos de acá de Colombia, desde ahí viene ese sentimiento de seguir enamorándome realmente del fútbol. ¿Y en esa selección Antioquia el más famoso fue Marlon Moreno o había otras figuras? No, había otras figuras como Joao Rodríguez, Davinson Sánchez en la selección Valle, Ah, los rivales. exactamente, Sebastián Tamara en la Norte de Santander cuando jugaba en delantero, en ese tiempo jugaba delantero. John Miranda, no sé si lo Sí, conocen. John Freddy Miranda, que Exacto, después fue al exterior, exacto. Selección Colombia. En Colombia también y 9. exactamente, jugó en Santa Fe, creo. Sí, jugó en Santa Fe también. Sí. Y sí, ahí salieron varias figuras. Quizás se me olviden algunos nombres, pero después de jugar ese torneo prejuvenil, se puede decir, a los 14 años ya empiezo ya directamente con Atlético Nacional. ¿Y en Antioquia quiénes jugaban? En la selección Antioquia jugaba Alfredo Morelos, Brian Guevara, no sé, ahora mismo que está en el fútbol profesional. ¿Cómo es ese paso para llegar a Nacional? Cuando ustedes dicen, venga que va a jugar en Nacional, ¿usted sentía un cariño por Nacional? Sí, realmente era una emoción porque yo cada fin de semana me gustaba ver Atlético Nacional, veía a Giovanni Moreno, a veces veía pues el Once Caldas con Dairon Moreno también, que me fascinaban el Once Caldas, a Manelli, a toda esta gente me emocionaba, incluso pues como los transmitían en la televisión, yo cada fin de semana trataba de ver la posibilidad de ver el fútbol obviamente pues colombiano. Cuando se me da la oportunidad de ir a Nacional, realmente hablo con el señor Eladio Tamayo, que fue parte fundamental en ese proyecto de mi profesionalismo y de correr este camino del fútbol. Me dice, hasta aquí te trajo el río, te voy a llevar a Nacional y ya dependen muchas cosas de ti. Yo ya paso a Nacional en Casa Hogar y ya conozco muchas personas como Davinson, Brian Rovira, Tamara, que en ese tiempo pues no lo conocía, muchos que hoy en día estaban jugando fútbol profesional y creo que fue una bonita experiencia para mí. ¿Cómo es vivir en una casa hogar para un muchacho de 15, 16 años? ¿Cómo es dejar su casa, la de sus padres, e irse a Medellín, pues a vivir con otras personas que no conoce, con diferentes costumbres, con diferentes familias de las que provienen? ¿Cómo fue eso? No, por momentos fue complicado, algunos momentos fueron, yo creo que el 80% fueron momentos muy bellos porque se aprendieron muchas cosas, independientemente que éramos todos colombianos con culturas diferentes, otros de Barranquilla, otros de Cúcuta, otros de Cali, siempre se aprenden cosas de las personas y creo que al principio yo creo que a muchos como a mí me afectó porque yo desde los 12 años no vivo con mi mamá. Obviamente pues yo digo que a mí en cierto modo por algunas circunstancias me afectó porque extrañaba a mi madre, extrañaba mi entorno, el barrio donde yo salí, que siempre
obviamente la infancia y todo ese tipo de cosas, pero me encontré con otras personas que me brindaban otro tipo de cosas, como la responsabilidad de que esto es serio, de que vas por un buen camino, de que vas a salir adelante, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ese lado, realmente muy contento, muy agradecido con todos. ¿Por qué llegó al profesionalismo? ¿Por bueno, por goleador, por pícaro, por rápido? ¿Por qué llegó al profesionalismo en Nacional? Pues realmente yo no lo sé, yo puedo decir que puede ser ambición, hambre se puede decir, ¿no? Yo tenía mucha hambre y mucha ilusión de llegar a cumplir mi sueño, de poder, yo qué sé, recompensar a mi mamá todos los esfuerzos que ella hizo por mí, ayudar a mis hermanos, estar en un mejor, yo qué sé, estatus se puede decir, cumplir mis sueños, que era jugar fútbol profesional, que siempre lo había soñado. Yo creo que todos esos momentos, digamos, se encontraron y se juntaron y todo fue fluyendo, fue creciendo. ¿Hambre física o hambre de gloria? Hambre de gloria, hambre de gloria. Obviamente, lo repito, yo creo que yo siempre, desde muy pequeño, siempre soñaba con jugar fútbol profesional, me soñaba jugar en Europa, me soñaba con ayudar a mi mamá, ya que mi mamá de pronto no trabajara más, de que estuviera tranquila, de que estuviera en paz y a brindarle alegrías, que era lo que en ese entonces merecía. Oiga, pero usted es un hombre de palabra. Todo lo que me acaba de decir, pues lo ha cumplido y pues todavía hay tela por cortar. No, con José, pues, José siempre me dice, los sueños son para cumplirlos, papá. Y realmente, pues yo siempre he soñado con muchas cosas y gracias a Dios se me ha dado la bonita oportunidad de lograr muchos de mis objetivos. Como dije anteriormente, yo siempre soñaba, nunca soñé con dinero ni nada de esas cosas, pero siempre soñé con jugar al fútbol, con jugar en Nacional, con jugar en Europa, con ganar títulos y gracias a Dios he tenido esa bonita oportunidad de vivir todas esas experiencias. Decía aquí un invitado a esta misma sección que Luis Díaz, o sea, juega no para ganar dinero, sino para divertirse, que aún juega como cuando jugaba en Barrancas en la cancha de Arenilla. ¿Usted le pasa lo mismo? Sí, realmente yo creo que a muchos nos pasa porque, bueno, ya que pones el ejemplo de Luis Díaz tiene una picardía, un talento impresionante y se le nota esa hambre, esa ambición que tiene de crear, de construir su propia historia como jugador y yo creo que la está consiguiendo porque es un gran jugador y eso te hace cada vez más grande. Le dicen a usted, venga a Marlos que va a jugar en Nacional y va a jugar en la profesional. ¿Qué sintió? Nervios, alegría, lloró, llamó a su mamá que ya me la ha mencionado como 2 veces y sabemos que es fundamental en su vida. ¿Qué pasó por usted? No, realmente pues el proceso fue un poco complicado, ¿no? Al principio yo en ese entonces tenía 18 años, yo entrenaba con el equipo profesional, pero los fines de semana me bajaban a jugar con la sub-20. En ese entonces habían 3 jugadores por cada posición. En mi posición estaba Manga Escobar, Jonathan Copete y estaba yo. Normalmente 2 profesionales y un sub-20. Se juega un partido en Barranquilla y Copete se daña la mandíbula, creo que es. Y Manga tenía algunos problemas de indisciplina con el profe. Y el día siguiente, el día anterior, siempre dan la convocatoria. Y yo sabía que iba a ir, que iba a ir convocado, pero no sabía que iba a ir de titular. Más sin embargo, dije, no, yo creo que me pondrán yo que sé, a Bernal de extremo y le darán... Alejandro. Exacto. Me pondrán a mí, yo que sé, 20, 15 minutos, algo así, dije yo. Y nada, pues yo voy a la concentración, el día siguiente, el desayuno, la charla siempre la dan a las 11:45 y llego yo a la charla y en el tablero lo primero que veo es mi nombre. Y yo me puse, que me toca. Y bueno, empezó el profe a dar la charla y Alejandro Bernal se para y dice, no, profe, yo tengo que dar unas palabras. Y lo que me dice Alejandro Bernal es que no, tú llevas mucho tiempo entrenando con nosotros, eres un crack, nos puedes ayudar en muchos aspectos, cógete confianza que nosotros te vamos a ayudar desde la parte de atrás, no importa si pierdes el balón, lo importante es la reacción, todo ese tipo de cosas y realmente esa charla que él dio ese día me ayudó bastante, realmente me ayudó impresionante. Lindo detalle de Bernal, ¿no? Se lo Sí. esperaba, lo soñaba. No, nada, realmente no. Incluso Alejandro Bernal es una persona que tiene un temperamento ahí bastante fuertecito, se puede decir, y las palabras que dice me sorprenden y no sabe, imagina él lo mucho que me ayudó en ese entonces
porque obviamente pues, era mi primer partido, estaba nervioso. Las cosas estaban un poco incómodas porque Nacional llevaba tiempo sin ganar y necesitaba sumar puntos y ese día fue un espectáculo. Si tuviera aquí a al técnico que lo puso ese día, ¿qué le diría y quién fue? No, yo le daría un abrazo, seguro, es mi papá. ¿A quién? ¿Quién Reinaldo fue? Rueda. ¿El profe Rey? El profe Reinaldo. El profe Reinaldo fue fundamental y ha sido fundamental porque a veces tengo charlitas con él en comunicación por vía WhatsApp y yo voy a ver toda la vida agradecido con el profe Reinaldo, realmente. El profe Redín también. Realmente ellos me han ayudado mucho en este proceso y yo creo que sin ellos este sueño no hubiese sido posible, seguro. Y Reinaldo, con Reinaldo empiezan a edificar o edifican una gran gesta, no solamente del fútbol colombiano de Nacional, sino con reconocimiento internacional. Claro. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a ser campeones de una Copa Libertadores, la segunda para Nacional? Fue un proceso bastante lindo, realmente, porque la primera charla que él llega y nos da dice, he tenido opciones de equipos de acá, de Colombia, que nos dijo cuáles son, que no los voy a decir, y los rechacé. Sentía que tenía que venir acá a Nacional porque Nacional tiene todos los métodos posibles para ser campeón de un torneo internacional y yo sueño con eso. Y eso es lo que yo quiero y les quiero transmitir. Eso fue las primeras palabras que dio él y ahí empezó ese proceso de trabajo, de tener una buena relación con los jugadores, porque es lo mejor que tiene el profe Rey, la relación con los jugadores, de que todo el mundo esté contento, de que si yo qué sé, entraba Berrío, lo hacía bien, de que si entraba Ibargüen lo hacía bien, de que entraba Lobo Guerra lo hacía bien, de que si Marlon entraba lo hacía bien, o sea, tenía un buen manejo de grupo y yo creo que eso fue fundamental para nosotros. Pero usted casi no entraba, usted ya después se montó ahí en la película y no lo acaba nadie. No, sí, porque yo era bastante hijo del profe, la verdad. Yo jugaba, ¿Sí? yo jugaba por derecha, por izquierda, de media punta, de 9, incluso a veces me tocó jugar cuando no estaba Borja, porque Jefferson Duque se fue, a veces lo hacía de 9 y realmente el profe tenía una confianza absoluta hacia mí. Entonces, Hay veces es más importante el manejo del grupo que la táctica, la técnica, la estrategia. Pues pensando en lo que me dice de Rueda, porque al final un gran grupo, una gran familia, unos grandes jugadores en su mejor momento llevan a Nacional al título de Copa Libertadores. en base a lo que ya se había construido con el pasado, digamos, con Osorio, el profe llegó a implementarle otro tipo de cosas que nos hicieron ganar el título internacional. El profe obviamente es una persona que trabaja súper bien, pero yo creo que lo fundamental ahí fue el manejo de grupo. El manejo de grupo, la gente le creía bastante, todo el mundo sabía por dónde iba, la gente que participaba lo hacía bien y era una competencia sana entre nosotros mismos, o sea, todo fue fluyendo de una manera inexplicable. Me dice que Reinaldo es su padre. ¿Quién fue su padrino en ese Nacional para llevarlo también? Pues primero lo que hace Alejandro Bernal, Claro. que es destacado y de un gran compañero. Pero ¿quién le ayudó a usted dentro de los jugadores? ¿Alguna experiencia le decía, venga, Marlos, esto es así? Había mucha gente con mucha experiencia, con muchos partidos, recorridos en Europa. Alexis Mejía me ayudó mucho, Alexis Enrique, el mejor capitán que yo he tenido en toda mi carrera. Bocanegra, Alcatraz García también me ayudó bastante, Sebastián Pérez. Es que sí, pues la verdad es que todos me ayudaron mucho en ese proyecto en temas de humildad, de jerarquía, de competir, de ganar. ¿Lo acogieron como un hermano chiquito, como el menor de la familia? Exacto. Yo creo que no es que todos me ayudaron demasiado, la verdad es que fue increíble para mí, fue bonita experiencia todo lo que vivimos. Y rescatar, decir que alguien no me ayudó, que no hizo, yo que sé, algo incorrecto, nada. Es que el grupo era demasiado sano y demasiado completo. De todas formas, pues, ¿cómo no ayudarlo a usted si usted era el que solucionaba ya? Gambeta, sacaba 2, 3, venga, celebremos, gambeta, línea de fondo, tírala atrás y gol. Pues a usted Sí. todo lo quería. Sí, realmente fue un bonito año, pero había muchos jugadores muy buenos, con mucha categoría. Ibargüen, Berrío, Lobo Guerra. Es que había muy buena competencia en ese entonces. Chará, que se había ido antes también. Jimmy Chará, que estaba en ese momento en un muy buen nivel también. No, había jugadores espectaculares. ¿Qué dejó ese título de Nacional para usted? Gloria, quedar en la historia nacional, dinero. No, la historia. Para mí lo primordial es la historia, dejar un bonito legado
a mis hijos, a los niños, que tengan un buen mapa de que, yo qué sé, recordar de alguien, de que cojan una experiencia, yo qué sé, de que puedan aprender algo de mí o de otro tipo de personas. Como por ejemplo yo hablo mucho también de Cristiano, que para mí es un ejemplo. En estos días lo hablaba con José, que Cristiano a veces uno va a los estadios y lo chiflan. ¿Por qué lo chiflan? Si Cristiano lo que hace es conmover al mundo, es una motivación impresionante. Todo el mundo se identifica con lo que él hace, su manera de trabajar, su manera de hacer goles, su manera de su profesionalismo, todo ese tipo de cosas, y la gente, más sin embargo, lo critica y le da duro porque se está dando un ejemplo impresionante a toda la humanidad, a los niños. Pero si chiflan a Cristiano, ya el resto Eso, son mortales. imagínense, Cualquier cosa puede pasar. eso de lo que estamos hablando, y yo creo que para mí Cristiano y otros jugadores como Messi también es un ejemplo a seguir, y deberíamos de antes a pararnos y aplaudir porque están dejando un legado y un aprendizaje impresionante a nivel mundial. Aunque ahorita vamos a volver a Nacional, no lo quiero dejar ir de ese tema. ¿A quién le disgusta que chiflen en la Selección Colombia o aquí de nuestras figuras de Selección Colombia? De los grandes, de los que hicieron historia, de los que aún siguen, acabamos de clasificar a un mundial. ¿A quién le duele que chiflen aquí los colombianos? No, pues que no, bueno, es que le den palo pues a toda la selección, porque la selección está compitiendo, ahora mismo está en el mundial. Para mí es una buena eliminatoria, es una muy buena Copa América. ¿Por qué chiflarlo si se cumplieron los objetivos, no? Claro. Quizás a Córdoba en alguna circunstancia le dieron muy duro por falta de gol, ¿no? Podría decir. Obviamente, pues los delanteros tienen a veces sus momentos positivos, momentos negativos, y yo creo que Córdoba tapa muchas cosas, le puede aportar mucho a la selección, no tan solamente, obviamente, goles, su manera de presionar, que eso mucha gente no lo ve, su jerarquía, sus ganas. Yo creo que también hay que valorar un poco todo ese tipo de cosas. Volvamos a Nacional y la Copa Libertadores. ¿Cuándo sienten ustedes que están encaminados al título? ¿Algún partido de quiebre, algún partido importante? Fueron varios, no, para mí el de Sao Paulo, yo dije, no, el de Sao Paulo, que fue muy importante en el Morondí, que ese día ganamos y jugamos muy bien, yo dije, no, este equipo está espectacular. Y el día que dije que íbamos a ser campeones contra Rosario. Partido bravo, ¿no? Uy, no, el partido más difícil de mi carrera, puedo decir. Increíble. Rosario con una intensidad, con unas ganas impresionantes, partido ida y vuelta, mucho choque, mucho... ¿Se dieron muchas patadas ese día? No, contra Rosario. Y después la pelea que se forma. ¿No? ¿Y a usted le pegaron ese día? No, el día que me dieron a matar fue contra Huracán en Argentina, el primer partido incluso, donde hubo uno que me tiró un ninjazo por la parte de atrás, que donde me coja bien, yo creo que no estuviéramos hablando aquí seguro. No diga. Hombre, sí, yo me acuerdo, yo a veces veo esos partidos y contra Huracán, creo que fue que ganamos 3-1 o 2-1, creo, 2-0, algo así. Y usted con esa cara de niño, ¿no? Y todavía, con respeto, flaquito, Claro. menudito, que era, leyendo ahora antes de esta entrevista, que le decían, Marlos, hay que meterle a los kilos, dicen en el fútbol, ahora les dicen que se armen a los pelados. ¿Cómo lo veían con cara de niño y más le metían o qué? ¿Y lo insultaban o qué? No sé, yo tenía un proceso de alimentación complicado, ¿no? Porque vuelvo y le repito, yo en mi barrio, en mi entorno, era un entorno pesado en el cual yo prácticamente no comía por estar en la calle o estar jugando al fútbol o estar ahí jodiendo con mis amigos. Y la primera vez que yo me peso, en teoría como tal, me peso a los 13 años que voy a la selección de Antioquia. Tenía 13 años y pesaba como 36. Estaba desnutrido, me decía el preparador físico Lara, me decía, estás desnutrido, hermano, no comes o qué. Y yo no, yo soy de contextura delgada, le decía yo. Pero realmente sí estaba desnutrido, y de ahí me empecé a preocupar un poquito pues por la alimentación. Igual el Eladio también me ayudó bastante en esa parte, y en la casa hogar me empezaron a implementar también alimentación y todo ese tipo de cosas, y he crecido en la masa muscular con el profe Quintero en Nacional, que nos ayudó mucho a todos nosotros, y le empezamos a meter proteínas y suplementación, y ahí empecé a ir con la masa muscular. Pero esos argentinos le decían cosas en la cancha, el de Huracán, el partido contra Rosario. Sí, decían cosas, pero tonterías ahí. ¿Sí? Sí, Ablandarlo. Sí, como para ver si me bloqueaba o me hacía expulsar o algo así. Pero usted nada. No, yo es lo mío.
Focus. Deme el balón. Claro, ahí es donde no te hay que mostrar. Cuando dicen muchos de los grandes futbolistas que cuando más los chiflan y más patadas les dan y más los asusan, se crecen. ¿En su caso es igual? Sí, en mi caso realmente, pues a mí yo siempre tengo el focus es del balón y estar 100% concentrado en las situaciones que pasan a menudo en la cancha. Yo creo que la primera intención mía siempre es controlar y proponerle un duelo al defensa, ¿no? Y ya cuando yo le propongo ese duelo, como que se asustan un poco o se tiran para atrás o etcétera, ¿no? Pues eso cualquiera, la tiran a usted, usted la para y empieza a hacer así. Claro, Pues los asusta, los pone a temblar. y Oye. ahí empiezo a generar mi espacio, yo creo también. Y yo creo que pues a mí respecto a el que chiflan y dicen cosas, realmente a mí es... Bueno, Marlos, el título de Nacional en Copa Libertadores, ese día lloró, brincó, se acordó de alguien, de algún momento. Ese día fue el mejor día de mi vida, yo creo, podría ser. Ese día lloré mucho de la emoción. ¿En la cancha? En la cancha afuera, celebrando con mi mamá, con todos, porque realmente me acordé de muchas cosas, del lugar de donde venía, de las dificultades que pasé, de poder darle esa alegría a mi mamá de que pues más salí adelante, lo logré, hemos construido cosas bonitas, ganamos un título realmente importante, ya obviamente la vida nos cambió, fueron muchas emociones que quizás me acordaron del pasado y que en ese momento se me vino todo. Devolvamos el cassette. ¿Qué pasa cuando Marlos Moreno se encuentra con su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? María, doña María. ¿Qué pasa después del título cuando usted se encuentra con ella? En ese momento íntimo que toca fibras, quizá usted llorando, ya llorando. ¿Usted qué le dijo? ¿Qué pasó ahí? No, yo le dije que muchas gracias por todo lo que había hecho por mí. Le di un abrazo, obviamente. Le agradecí por todo lo que ella había hecho por mí, porque ella sola le tocó remar con 9 hijos. Pues todos mis hermanos son Martínez Moreno y yo soy Moreno Durán. Y una de las mayores dificultades pues, que ella pasó, obviamente, fue por temas, digamos, míos, que realmente yo no tengo nada que ver ahí, pero sí fueron por cosas que pasaron, pues, obviamente, por mí. Y yo le agradecí un montón. Agradecí todo lo que hizo por mí, por ayudarme, por apoyarme, por estar siempre conmigo, ¿Por regañarlo? por regañarme, por todo ese tipo de cosas y realmente a mi mamá se le salieron las lágrimas y ahí disfrutamos el momento los dos juntos. Bueno, Marlos, y ese solamente fue el primer capítulo de una historia que tenía más y que sorprendentemente, o no sé cómo lo tomemos, aparecen un poco de posibilidades, de rumores que Marlos va para Argentina, que va para Brasil, que lo quiere el PSG, que Manchester City, que lo pidió Guardiola, que mandaron a 15 manes a que lo vieran. ¿Usted cómo tomaba toda esa película que se armó alrededor suyo? No, el profe Reinaldo siempre estaba ahí conmigo. Me decía, no vea tanta prensa, no se deje guiar por las personas que dicen todo este tipo de comentarios, trate de estar tranquilo, céntrese aquí, juegue al fútbol, disfrute. Si hay alguna posibilidad de que se vaya a dar algo, se va a dar, no se desespere, no se ponga nervioso y esté tranquilo, disfrute. Eso era lo que me decía el profe Rey. Él me ayudó mucho en muchos aspectos porque para nadie es un secreto que el profe Rey tiene mucha experiencia en cuanto a los procesos de los juveniles. De los jóvenes, sí. Exacto, y él es fundamental en ese entonces. Me ayudó demasiado en muchos aspectos. Él sabía, él se anticipaba de pronto a lo que de pronto a mis emociones, a lo que iba a suceder, etcétera. Bueno, y finalmente, después de todos esos rumores, aparece Citigroup, Manchester City. Exactamente. ¿Eso cómo pasó? ¿Cómo lo tomó? ¿Fue rápido? ¿Fue lento? ¿Usted estaba desesperado por eso? ¿Usted estaba tranquilo? No, yo estaba tranquilo. Yo estaba en mi casa hablando con un portugués, Ricardo se llama, porque estuve a punto de firmar con el Benfica. Estuve ahí con ellos en mi casa, tuve una reunión con ellos. Vinieron los del Benfica a buscarlo. Benfica, sí. Y yo al siguiente día supuestamente iba a firmar y me iba a ir los 2 días después. Y justo ese día por la noche llega la oferta del Manchester. Hablo con los scouting de Manchester, con el Chiqui Londoño, todo este tipo de personas. Y realmente es que si te llama el City, pues, ¿qué le va a decir que no? Y Pep Guardiola, Yaya Touré, Silva, Agüero. Experiencias bonitas. ¿Y usted se pellizcaba a ver si era cierto o usted... No, yo ese día lloré de la emoción también. Eso fue el día también que también lloré.
Realmente estaba muy agradecido con Dios y con la vida por la oportunidad que me estaba dando, por lo que estaba viviendo en esos momentos. Y obviamente con la ilusión de aprender, de crecer, de seguir construyendo una bonita historia y pues, gracias a Dios. Claro. Y sobre eso de su vida en Manchester City hay muchos mitos y leyendas. Usted fue allá, entrenó, estuvo un tiempo, Yo, sí se vio con Guardiola, no se vio con Guardiola, se tomó una foto con esos manes famosos o qué pasó. no, yo sí tengo fotos con ellos. Obviamente yo estuve ahí, estuve como 2 o 3 meses, hice los exámenes médicos, pasé por entrenamiento, estuve ahí en la ciudad deportiva de Manchester y entrené varios días con ellos. Después entrené con la sub-20 porque me iban a prestar y obviamente me fui para el Deportivo de La Coruña. Claro. ¿Y cómo fue esa llegada a Manchester City con todos esos pergaminos que usted me dice ahorita y que uno sabe y que uno, uy, ¿cómo así Marlos Moreno va a jugar en el City, lo va a dirigir Guardiola, están estas figuras? ¿Cómo fue esa choque, esa llegada allá? ¿Se impresionó? ¿Le impresionó algo? No, pues yo estaba muy nervioso, la verdad, al principio estaba muy nervioso porque uno ver tantas figuras juntas, uno dice, uff, qué espectáculo. Obviamente la emoción no me caía, la sonrisa tampoco, es que era impresionante todo. Realmente fue algo también fácil en el sentido del lenguaje porque había muchas personas que hablaban español, incluso todo el cuerpo técnico hablaba español, Agüero hablaba español, Danilo estaba en ese entonces también hablaba español, mucha gente que hablaba español y me ayudaba mucho. Yaya Touré también hablaba español, entonces con ellos cada vez que había algún trabajo, porque el profe lo hablaba en inglés, ellos se me acercaban, me explicaban y me ayudaban y eso me hacía sentir bien. O sea, fueron queridos con usted Sí, realmente son personas ese muy tiempo. humildes, muy tranquilas, trabajadoras y realmente pues de cada uno me llevó su aprendizaje. ¿Y qué se llevó de Guardiola? De Guardiola, que es un enfermo del fútbol, realmente es muy centrado en lo que quiere, tiene los objetivos muy claros. Siempre que gana un título quiere más y más y más y más y más. Es un trabajador nato, Y, enfermo al fin. y de las figuras, ¿alguno alcanzó en esos meses, alcanzó a tener alguna cercanía? De pronto el Kun Agüero, que es una figura reconocida a nivel mundial y en Sudamérica más, ¿se le arrimó, le dieron consejos o allá no tuvo? Sí, pero fue muy poco tiempo porque volví, repito, estuve como 2 o 3 meses. Al final, cabo, estuve un tiempo ahí con ellos. Ellos se fueron para Estados Unidos y yo me quedé con la sub-20. Y realmente fue muy poco el tiempo con él. Con el que compartí bastantico fue con Yaya Touré, que yo creo que es uno de los mejores jugadores que yo he visto futbolísticamente así de frente. Impresionante. ¿Por qué? Medía 2 metros y tenía una calidad y una visión de juego que no se la ha visto a nadie. Impresionante. Gambetea rápido, inteligente. No, tenía todos los conceptos del fútbol muy bien sincronizados. No, es un espectáculo. Increíble que un man tan alto tenga tanta técnica, Técnica, tanta... tanta Bueno, como calidad. el caso del Flaco Moreno. O sea, es Claro. que él dimensionaba las cosas como muy fáciles. La calidad, la gambeta, o sea, un man tan grande con esa facilidad de driblar y no, me impresionaba mucho. Hoy pensándolo en frío ya años después y usted mucho más maduro, ¿cree que ese fue un buen paso? ¿Cree que fue un paso en falso? ¿Cree que mejor se hubiera ido al Benfica? ¿O cómo No, es? yo no me arrepiento de eso porque realmente en este mundo estamos para aprender y yo realmente aprendí muchas cosas y estoy agradecido con Dios y con la vida por la oportunidad que me dio de ir a Manchester y de ser parte del Grupo City. Realmente que son cosas que uno no sabe qué va a pasar, ¿me entiende? Quizás si hubiese ido a Benfica y las cosas hubieran terminado bien o hubieran terminado peor o mal, ¿me entiende? Entonces, al fin y al cabo son decisiones que uno debe tomar y yo pienso que es lo que le llega al corazón, lo que uno se deje llevar. Y en ese momento era Manchester y se tomó la decisión y vivo bendecido, agradecido con Manchester y con toda su gente. Y después viene una larga historia por clubes como La Coruña, fue también al fútbol mexicano, fue al fútbol portugués, fue al fútbol brasileño, al fútbol de Bélgica, estuvo en Turquía, En Francia, en Francia. España de nuevo otra vez. ¿Usted en algún momento durante todo ese camino, ese viaje, dijo, aquí me voy a sentar, aquí voy a retomar
aquí voy a volar nuevamente, o lo veía difícil por tanto cambio, tanta ida y venida? Sí, el principio fue complicado. Yo realmente, digamos, en las partes que me fue realmente bien fue en Flamengo, en Turquía, en el Konyaspor y en el último club que estuve, que fue en Tenerife. En España, perdón, en Brasil no me quedo porque tenía esa ilusión de seguir el fútbol europeo, de decir, no, estoy muy joven, yo quiero jugar Champions, quiero jugar Europa League, quiero vivir otras nuevas experiencias, yo pienso que ya gané cosas acá importantes como la Libertadores, yo quiero experimentar otras nuevas cosas. Y realmente mi salida de Flamengo lo hago es más que todo por eso, por tener esa ilusión de volver a jugar el fútbol europeo, de seguir soñando, de retomar ese, hasta dónde puedo llegar, ¿me entienden? En Turquía me va realmente bien, pero ahí se me complica un poco la situación por temas de mis hijos, que realmente el colegio, O sea, el lenguaje, sí, fue bastante complicado. El tema del lenguaje, el tema del colegio, la comida, fue realmente complicado, pero en lo futbolístico realmente me fue muy bien. En España estaba muy bien, en Tenerife, este último club que estuve, tenía 3 años de contrato, fue a la tercera división. pero se fue a la tercera división y ahí ya tenía que tomar una decisión. Entonces dije, no, pues miremos a ver qué pasa. Se dio lo de Nacional y pues acá estamos. Decía José Heriberto Izquierdo, mundialista colombiano, la semana pasada aquí en esta misma sección, que él fue a Europa y en algún momento sintió que no era figura, que no tenía los focos, se sentía olvidado y que un día se encerró a llorar, literal, en su habitación de hotel casi toda la noche. ¿A usted le pasó algo similar? ¿Depresión? Sí, a mí me Entre pasó. todo eso que le pasó. A mí me pasó en el primer año en el Deportivo de La Coruña. Sí, yo sentía, sí, tenía depresión, era depresión. Yo una vez, bueno, fue más depresión familiar, se puede decir, no deportiva, porque, bueno, ¿qué tipo de depresiones, digo yo, no? Mi familia, yo estoy muy acostumbrado a que cuando se gana algo o se celebra algo, somos todos muy unidos y mi familia es muy grande, muchos hermanos, muchos sobrinos, primos, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo en diciembre digo, no, yo diciembre no voy a estar acá solo, mi primera experiencia con 19 años, yo tengo que traérmelo a todos, 15 personas para España. Yo feliz, todo diciembre, bueno, con la familia. El problema fue cuando se fueron. La despedida. Cuando se fueron en enero, yo qué sé, 5 de enero, ahí fue el bajón impresionante. Yo me iba a entrenar y volvía y veía la casa, porque una casa muy grande, sola. Yo una vez me dije, no, yo no puedo estar así. Me puse unos audífonos y me senté en el piso y empecé a escuchar música y se me salieron las lágrimas. ¿Qué música? Yo escucho reggaetón. Yo escucho mucho reggaetón. En ese entonces era fan de Arcángel. Ahora puro My Towers. Y sí, ese día sí, tenía depresión, estaba depresivo. Ese día la pasé muy mal. Bueno, fueron varios días también. Y en algún momento dijo, uy, se me va a acabar la carrera. No, yo nunca me imaginé eso, porque yo los conceptos del fútbol los tengo muy claros. Yo sé que quizás he pasado por momentos difíciles y he tenido dificultades en cuanto al fútbol, pero el fútbol siempre ha sido mi prioridad. Siempre he tenido claro de que yo soy un privilegiado, de que muchos no tienen la bonita oportunidad de jugar fútbol profesional y yo soy un privilegiado de que lo hago y de que el fútbol es mi pasión y que es lo que he hecho toda mi vida y que realmente estoy enamorado del fútbol y de que tengo un gran talento. Sí, el talento no, porque llegó y ¿cuántas fechas vamos? 10. Sí, Y ya algo usted así. figura en 7. Libertadores también volando. Entonces, usted lo que tiene es fútbol. Gracias a Dios. No, pues por ahí se entrena, se hacen las cosas bien y para no llegar, digamos, tan limitado a la pretemporada, yo estaba pensando en llegar a un club y hacer pretemporada y realmente llego a Nacional, donde ya hay varios partidos, varias competiciones. Yo no hago obviamente pretemporada, llego directamente a jugar y eso demuestra que es bueno cuidarse, alimentarse bien, entrenarse bien para estar preparado por si pasan este tipo de cosas. Pero parece que hubiera hecho una pretemporada en Europa. Parece que viniera jugando 38 partidos de 39 en un club en Europa, porque ha marcado la diferencia acá. No, pues estos días lo hablaba con José y con Yamil, que son las personas que en este momento están más cercanas a mí, y me decían que se quedaron impresionados por la manera en cómo llegué, que quizás a veces es por el talento y no por el estado físico, que eso me ha ayudado a estar a tener esta dimensión. Claro, ya me dijo que era pana de Touré y que es un monstruo.
Por ahí ahora me mostraron una Pana foto no suya. soy. ¿Cómo? Pana no soy, eso sí, como Ah, sé con pero él. fueron cercanos y el man le tendió la mano, ¿no? Sí, en verdad. Bueno, entonces usted sí es pana de Vinicius Junior. Sí, con Vinicius sí. Con Vinicius tuve muy buena relación en Flamengo. Hace poquito interactué con él por vía Instagram. Y pues bueno, ahí estamos buscando algo que hacer juntos. ¿Qué vamos? Claro, ¿cómo es jugar con Vinicius? No, un espectáculo. Vinicius desde muy pequeño se le sabía que iba a ser un jugador grande porque tiene unas condiciones impresionantes. Con 17 años lograr todo lo que él logró, espectacular. El talento de sobra. En la Liga de Brasil, espectacular. O sea, y ahora lo está demostrando en el Real Madrid. Tiene un talento impresionante. Buena gente, tranquilo, humilde. Sí, sí, sí. Muy buena gente, muy tranquilo, trabajador, muy trabajador también. Compite bastante también. Muy buena persona. Bueno, Marlos, Selección Colombia, ese pedazo de su vida en Selección Colombia, también siendo joven, lo llama Peckerman, usted llega y la rompe frente a Bolivia. ¿Cómo fue ese capítulo de Selección Colombia para usted? Yo creo que en todos estos procesos que realmente usted me está hablando han sido fundamentales los entrenadores, ¿no? Peckerman también fue fundamental, me ayudó bastante. Él me hablaba mucho de la parte psicológica de los sueños. Me comentaba anécdotas de él cuando, por ejemplo, tuvo a Maradona, que él tuvo a Maradona, que estaban, no sé si eran en Newell's o algún club en Rosario. Argentinos Juniors. En Argentinos Juniors me decía que él era el capitán en ese entonces y le decía al entrenador que estaba en ese entonces, le decía, súbeme al pibe, que el pibe jugaba muy bien y me empezaba a conectar anécdotas de Maradona, que Maradona a veces era muy loquito, que le gustaba mucho la parranda, pero que tenía un talento y pero que todo el mundo lo apoyábamos y etcétera. Y eso atrae al jugador. El jugador se siente con confianza, identificado y esa parte de ellos sincronizar con el jugador, yo creo que en esa parte ellos la tienen muy clara. ¿Qué le quedó de la Selección Colombia de su paso? No, pues es un aprendizaje muy grande, pues estar jugando con tantas figuras a nivel mundial, con James, bueno, no tuve la oportunidad con Falcao, pero tuve la oportunidad con James, con Cuadrado, con David Espina, que pues, está en el club en estos momentos, que realmente tiene mucha experiencia y tiene una carrera muy bonita. Eso es algo que realmente uno se siente orgulloso de estar en ese entorno y aprender cosas de ellos. Es ¿Qué me dice si le digo James Rodríguez? como así. Defínalo en 3 palabras, defínalo como jugador, defínalo el camerino. No, James es un crack. James es un crack en todos los sentidos. Es privilegiado, un superdotado con esa pierna izquierda que tiene. Y James le ha dado muchas alegrías a la selección. Es muy difícil describir a James con una palabra, realmente, porque a nosotros, a todos nos ha dado un poco de alegrías y nos ha llenado de mucho orgullo en nuestro país y en muchas cosas. La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026. ¿Usted cómo se ve en el 2026? En Jugando, junio. jugando en el Mundial. Mentira, no, sí, no, es bonito soñar. Yo creo que es importante llevar a cabo ahora mismo nacional, que quedemos campeones de la liga, de la copa. Ese es el objetivo ahora más claro y no descartar la opción de estar ahí. Siempre es bonito, vuelvo y le repito, soñar y ¿por qué no estar ahí? Claro. ¿Cómo ve esta Colombia? No, es una Colombia muy completa. Desde Yepes y Iván Córdoba no se veía una selección tan completa como ahora. Lo acaban de demostrar en la Copa América, ahora en las eliminatorias, que juegan bien, que están unidos, que tienen claros los objetivos, que hay una base ya muy clara y yo creo que la selección está para grandes cosas. Bueno, Marlos, ¿qué lo hace sonreír? Esta es la que me hace sonreír a mí todos los días. ¿Y Por qué esta, más lo hace sonreír? mis hijos, mis hijos, mis Son tres, ¿no? hijos, mis hijos, mi madre que yo vivo muy orgullosa de mi madre porque, vuelvo y repito, ella ha sido parte fundamental en en mi proceso porque sin ella todo esto no hubiese sido posible. ¿Y qué lo hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Uf, buena pregunta, pero no. Los títulos, ¿no? Sí, de emoción, pero de tristeza, de momento, José me hace llorar de tristeza. José. José. Oiga, ¿Y tú? mencionaba usted mucho a José. ¿Qué es lo que hay detrás de todo este nuevo Marlos Moreno en el fútbol colombiano?
con Nacional, con uno de los equipos grandes reconocidos. ¿Qué es lo que hay detrás? Sí. No, José es una gran persona. Tenemos varios proyectos juntos. Es mi coach mental también. Realmente yo vivo muy agradecido con él. Hace poco lo conozco, pero le tengo mucho cariño y mucho aprecio porque hemos sincronizado muy bien, nos hemos ayudado mutuamente. Yo creo que ojalá esto sea para largo con José. Ojalá algún día pues lo puedan ver, lo puedan presentar en este medio, pero no, José es una persona muy especial en estos momentos para mí y ojalá Dios quiera y sigamos evolucionando como lo venimos haciendo. Bueno, ¿y qué proyectos hay más allá de las canchas? Con José tenemos un proyecto de salud mental, tenemos un proyecto de libros, tenemos un proyecto de camisetas, tenemos un proyecto de canchas de fútbol que ahora está evolucionando bien, el INDER nos está ayudando y pues nada, ojalá sean muchas cosas más. Con José realmente, vuelvo y repito, hemos sincronizado muy bien, tenemos muy buena relación y esperemos y que sean muchos años más de trabajo y amistad, seguro. Claro. Marlos, en toda esta extensa charla, agradeciéndole por estar en el anecdotario de Gol Caracol, le quedó algo por decir, le quedó algo por mencionar, algo por aclarar, un mensaje por dar. No, realmente muy contento con la entrevista porque de pronto aquí hay mucha gente que lo ve, ojalá coja un buen aprendizaje de lo que acabamos de hablar, que valoren muchas cosas de lo poquito que quizás uno dice que no tiene nada y se mantiene frustrado y que no, de pronto no evoluciona y de pronto las cosas no le salen bien, que obviamente sean pacientes y que obviamente salgan a flote con sus trabajos, sus proyectos que tengan, que Dios se encarga de ponerle a todo el mundo en su lugar. ¿Y sabe qué quedó importante acá? Que detrás de los futbolistas hay un ser humano, ¿no? Exactamente, también. Porque aquí se habló mucho de usted cuando usted estuvo en los diferentes clubes y se decían muchas cosas. Hay un humano que tiene familia, que tiene hijos que no se adaptan a Turquía por la comida, que de pronto van y le da frío, que de pronto lleva 17 a España de vacaciones y se vuelve y la casa sola. ¿Eso qué le deja? Claro. ¿Qué moraleja le deja o qué mensaje le deja por eso? No, a mí el aprendizaje realmente de Turquía me quedó muy claro. Realmente yo estaba pasando por un buen momento futbolístico, pero creo que no era lo suficiente, porque veía que mis hijos estaban sufriendo en cuanto a su alimentación y los temas de educación, porque realmente mi hijo se frustraba mucho porque no entendía. Él iba al colegio y quería expresar algo o la profesora le quería expresar algo y realmente no entendía. Entonces la profesora todos los días prácticamente en 2 horas, Marlos, tu hijo está aquí, tienes que ir por él. Entonces todo ese tipo de inconvenientes fueron que tomar a cabo llegar a tomar una decisión. Carlos, una calidad a usted. Muchas gracias, mi amigo. Gracias. No, a usted por la invitación. De bruto.